Bueno, las siguientes pruebas son las pruebas de autocorrelación. Vamos a ver rápidamente las pruebas. Estas pruebas son muy utilizadas en la teoría de series de tiempo más que en la teoría de econometría, pero también son usadas para poder demostrar autocorrelación en los modelos que sabemos de econometría. En sí fueron realizadas muchos años después de las pruebas de heteroscedasticidad, ya que, pues como dije al principio, pues están basadas más en la teoría de series de tiempo. Series de tiempo es un tema más reciente que econometría, entonces son más nuevas estas pruebas. Entonces vamos a ver las pruebas. La primera prueba es la prueba de Durbin-Watson. Durbin y Watson asumen que en caso de existir algún problema de autocorrelación en un modelo de regresión lineal o en un modelo de series de tiempo, adoptaría la siguiente estructura, es decir, que UI, es decir, los errores tendrán esta forma, es decir, que UI va a ser igual a ρ por UI menos 1 más un BI, donde BI pues será ruido blanco, es decir que BI se pueden distribuir como una normal con media 0 y varianza 1. Podría ser eso o podría ser solamente una normal con media 0 y varianza sigma cuadrada. Es decir que este ruido pues es independiente y homocedástico, es decir que no depende cada una de las observaciones BI pues de este valor de sigma cuadrada. Entonces la prueba de hipótesis que se hará es que este ρ pues vale 0, es decir que hay independencia entre los errores, es decir que la esperanza de UI con UJ pues va a ser igual a 0. Mientras que la siguiente es que ese ρ vaya a ser un valor absoluto menor a 1, es decir que existe autocorrelación de primer orden. ¿Por qué estamos esperando que sea menor a 1 el valor absoluto? Pues si es un valor pues muy grande, pues hará que esta autocorrelación si el ρ pues es grande, hará que, o sea, este ρ de pues hará que el valor de la esperanza pues también sea grande. Entonces esperamos que este valor pues esté en un círculo unitario, es decir que si yo pongo aquí los valores de ρ pues tendrían que estar dentro de este círculo unitario. Esta es una teoría de series de tiempo donde dice que tienen que tener esta forma para que los errores no tiendan a infinito. Pero eso es un tema un poco más, como digo, series de tiempo. Solo vamos a suponer ahorita que ρ tendría que ser un valor menor a 1. Entonces, las instrucciones para usar esta prueba de hipótesis es que vamos a estimar primero el modelo ya conocido, el modelo y igual a x beta más u, y vamos a recuperar los residuales estimados, es decir, los UI gorro, y vamos a calcular el siguiente estimador, que va a ser la suma de los UI gorro menos UI menos 1, desde igual a 1 hasta n, en ese número de observaciones que tengo en mi modelo, eso al cuadrado, las sumas al cuadrado, entre la suma de las UIs cuadradas. Entonces, vamos a hacer unos cálculos. Supongamos que, pues esta es mi expresión de Durbin-Watson, esta que tengo aquí. Entonces, si yo desarrollo, pues lo de arriba, la forma al cuadrado, pues será UI cuadrada más UI menos 1 al cuadrado, es decir, este al cuadrado es menos más este al cuadrado, menos 2 veces UI
por UI menos 1 al cuadrado. Gorro. Entonces, supongamos que tenemos un número de observaciones demasiado grande. Entonces va a pasar que la suma de UI cuadrada pues va a ser muy similar a la suma de UI cuadrada con un retraso. Es decir, que estos dos van a ser valores muy similares. Entonces, si este n es, supongamos un n, pues que tiende prácticamente al infinito, pues entonces tendré que estos dos valores pues son muy similares. Entonces, recordemos que siempre estamos suponiendo que tengo una n grande. Entonces, en el supuesto de esta n grande, pues entonces yo voy a suponer que este valor pues va a ser muy similar a este valor. Entonces, estos dos valores, pues, como son muy similares, pues los puedo reescribir como 2 veces la suma de UI al cuadrado menos 2 veces la suma de UI por UI menos 1. Y todo esto pues sobre la UI al cuadrado. Entonces, solamente pues haciendo la descomposición de fracciones, pues esto me quedaría como esta parte, que será 2 veces la suma de UI al cuadrado entre la suma de las UI al cuadrado menos 2 veces la suma de UI menos 1 entre la suma de UI cuadrado. Entonces, pues esta parte, pues, como es la misma, se va, es 1, y me quedaría esto, ¿no? 2 menos 2 veces esta suma. Pero esta suma, si lo vemos, pues es la correlación. Esto es la correlación entre el valor UI y UI menos 1. Recordamos que la correlación es la suma de la correlación de dos variables, pues es la suma de, por ejemplo, si es X y Y, pues es la suma de X, X por Y, entre la suma entre la suma de las X cuadradas y cuadradas. Que eso ya lo hemos visto antes, ¿no? Entonces, como este valor pues es la correlación, entonces voy a escribirlo como este Φ1 corro. Entonces lo que voy a hacer ahora, pues ya sabré que mi estimador de Durbin-Wanson pues es simplemente 2 veces 1 menos esta correlación entre UI y UI menos 1. Entonces vamos a detectar ciertas reglas de decisión. Si mi correlación que llamé ρ1, gorro, es igual a menos 1, entonces voy a ver. Si ese valor es igual a menos 1, pues yo tendría que esto sería, este estimador de Durbin-Wanson sería prácticamente un valor de 4. Entonces, yo diría que tendría una autocorrelación negativa entre los residuales. Si ρ1 es igual a 1, entonces yo tendría que es una autocorrelación positiva, ya que tendría yo un Durbin-Wanson igual a 4. Mientras, cuando mi Durbin-Wanson es de 2, pues yo tendría que mi ρ es igual a 0, es decir, que no existe autocorrelación. Entonces, prácticamente lo que los paquetes estadísticos hacen es darme muchas de las veces mi Durbin-Wanson. Si mi Durbin-Wanson es muy similar a un valor de 2, yo diría que no existe autocorrelación entre los residuales, es decir, que yo podría decir que no puedo rechazar mi hipótesis nula, mi hipótesis de que ρ es igual a 0. Mientras, si mi estimador es mayor a 2,
muy cercano a 4, pues entonces yo sí tendría que pues perdón, aquí hubo un error. Cuando este valor es igual a 1, este Durbin-Watson tendría que ser igual a 0. Entonces, si mi estimador es muy similar a 4, pues entonces yo tendría una autocorrelación negativa. Mientras si mi estimador de Durbin-Watson es muy cercano a 0, entonces yo tendría una autocorrelación positiva. Entonces siempre yo esperaría que mi Durbin-Watson esté como muy cercano a 2. No necesariamente tiene que ser igual a 2, con que sea muy cercano a 2. Hay veces que un Durbin-Watson bueno podría ser un valor muy cercano, por ejemplo, a 1.6. Yo con ese 1.6 yo ya estoy casi asegurando que no existe autocorrelación entre los errores. Mientras, por ejemplo, si yo tuviera un Durbin-Watson, por ejemplo, de 0.5, ahí sí, yo estaría muy cerca de este caso y yo tendría una autocorrelación positiva. Mientras, pues si tengo un Durbin-Watson, por ejemplo, de 3.5, pues estaría en este caso, ¿no? Una autocorrelación negativa. Entonces, prácticamente lo que hacen los paquetes estadísticos es esto, sacarnos los Durbin-Watson. Y pues ya nosotros, si es igual a 2, pues entonces estamos en el mundo perfecto y estamos haciendo que mi modelo no tenga autocorrelación. Entonces casi siempre eso de ser igual a 2 mi Durbin-Watson es muy improbable, pero puede pasar. Prácticamente pues siempre nos da como valores muy cercanos. Entonces si yo veo un valor muy cercano a 2, pues yo diría, bueno, no existe autocorrelación. Hay paquetes estadísticos que solamente sacan el Durbin-Watson, es decir, estos valores. Hay otros paquetes más sofisticados que te saca el Durbin-Watson y además te saca pues la prueba de hipótesis, ¿no? Te dice si rechazas o no rechazas la prueba de hipótesis. Pero la mayoría de ellos solamente te saca el valor y tú ya puedes hacer tu regla de decisión sabiendo que si es muy cercano a 4 existe autocorrelación negativa, si es muy cercano a 0 existe autocorrelación positiva, mientras esto es muy cercano a 2, pues entonces yo diría que no existe autocorrelación. Entonces, esa es la prueba de Durbin-Watson. Vamos a ver otras pruebas. Esta es la prueba de Bruce-Godfrey. Es una prueba un poco más compleja que la de Durbin-Watson, ya que supone que existe autocorrelación entre los errores, pero la autocorrelación es un poco más complicada. Si veíamos el caso anterior, la autocorrelación pues solamente era UI igual a un cierto ρ por UI menos 1 más un cierto valor de error. Pero ahora UI no solo depende de UI menos 1, sino también de UI menos 2 hasta UI menos Q, más un cierto error. Este error también se distribuye como un ruido blanco. Es decir, que este error se distribuye como una normal con media 0 y cierto valor sigma cuadrado. Mientras que también este error depende de los valores X que tengo aquí en mi estimación. Entonces es un poco más complicado, pero pues también la prueba es un poco sencilla. Entonces la prueba de hipótesis es que pues primero no existe autocorrelación, es decir que el valor esperado entre cualquier UI y J distintos pues será igual a 0, mientras que la hipótesis alternativa va a ser que UI J va a ser distinto que 0 para cualquier valor UI distinto, cualquier valor I distinto que J. Entonces vamos a ver las instrucciones para esta prueba de hipótesis. Entonces, igual que el anterior, vamos a primero a estimar la especificación original, es decir, mi especificación con mis datos originales, es decir, y igual a x beta más u por mínimos cuadrados, no hay que hacer otra cosa. Obtengo los residuales UI, gorro, y estimo por mínimos cuadrados la siguiente especificación. Primero, voy a agregar todas las variables explicativas X, las X originales, mi X original. Mientras voy a agregar los retardos de este gorro no va, los retardos de mi variable UI. ¿Cuántos retardos? Pues cuantos quiera.
Podría ser 1, podría ser 2 o podría ser hasta, hasta un valor más chiquito que n, es decir, por ejemplo, n-1. No podría yo poner más que n, pues que pues ya me regresaría prácticamente como haría, pues al siguiente pues ya no tendría como valores, ¿no? Entonces pues se supone que pues tendría yo que tener pues un valor aquí. Podría ser, por ejemplo, un 5 o un 6, está bien más o menos, dependiendo de mi tamaño de la muestra. Yo ya podría ir escogiendo o podría ir haciendo iteraciones hasta pues ya decir la prueba de hipótesis pasa o no pasa el valor, ¿no? Entonces voy a obtener y voy a obtener, bueno, esta especificación y voy a tener el R cuadrada. Y con la R cuadrada pues simplemente la voy a multiplicar por el número de observaciones y esto se va a distribuir como una xi cuadrada con L grados de libertad. Este número L va a ser el número de parámetros que estoy agregando pues aquí a mi estimación auxiliar. Serán los K que tengo de mis variables explicativas más los P, perdón, más los Q que agregué aquí, pues eso me dará más mi constante, me tendrá que dar el valor de L. Entonces, como digo, aquí este valor Q pues puede ser cualquier valor, podría ser desde 1 hasta prácticamente n-1, pero pues podríamos ir como iterando, ¿no? Primero con 1, luego con 2, luego con 3, pero yo creo que más o menos hay cierta teoría que dice que con aproximadamente 25% del número de observaciones que yo haga al retardo, pues más o menos es un buen número. Hay unas fórmulas un poco más complejas para poder sacar este número Q, pero les digo, este es un tema más asociado a series de tiempo. Entonces aquí simplemente como lo vamos a aplicar más en un paquete estadístico, por eso nada más estamos como revisando qué hacen las pruebas. Entonces ya una vez que yo estimo pues mi estimado de Bruce-Godfrey, pues entonces yo diría si este valor XL pues es mayor a mi XL en las tablas, recordemos que L pues será el valor de la suma de las K observaciones de las X más las Q de las UI más mi constante. Entonces si este valor n por r es mayor a mi valor de las tablas, pues entonces yo rechazaría la hipótesis nula y diría que existe autocorrelación entre los errores, mientras si no existe evidencia para poder rechazar esta hipótesis nula, pues entonces yo diría que no existe autocorrelación entre los errores. Entonces aquí pues así sería la prueba. Son unas pruebas fáciles, son muy sencillas, pues, les digo, estas son más usadas en series de tiempo, pero es importante que las veamos para que podamos saber cómo detectar autocorrelación entre los errores. Hay unas pruebas un poco más visuales, que estas las voy a hacer en R para que sea más visual y puedan ustedes ver cómo se hace el procedimiento en R, pero por lo menos estas que son más teóricas, vamos a dejarlas hasta aquí. Entonces, este video terminamos con este tema hasta aquí y seguirá después. Voy a hacer unas pruebas en R para que sigan viendo cómo se hace todo lo que hemos visto en R. Entonces nos vemos en el siguiente video.